Bien, amigos, ya estamos con el doctor Javier Cornejo Portocarrero. Él ha sido procurador anticorrupción hasta agosto del año pasado en Arequipa. Y bueno, el tema no puede ser más oportuno. Bienvenido al Búho TV. Muchas gracias por la invitación, Mabel. Encantado de estar acá. Bueno, para ilustrar a nuestra audiencia, comenzaremos aclarando un poco cuál es el papel de un procurador anticorrupción. Ahora que a nivel nacional se ha visto que juegan un determinado papel, bueno, las últimas procuradoras han sido algo polémicas, en fin, hay posiciones a favor, en contra, y a veces se les confunde con el fiscal, y cuáles son exactamente sus atribuciones y por qué hay procuradores anticorrupción, así específicamente. Perfecto. Bien, pues un procurador anticorrupción básicamente es un abogado del Estado. A diferencia del fiscal, que puede ser también especializado en delitos de corrupción, que este fiscal es un abogado de la sociedad. El abogado del Estado defiende los intereses del Estado. Y básicamente el interés prioritario del Estado es recuperar una indemnización en su favor. Porque el fiscal, el abogado de la sociedad, ha recibido la delegación popular, el encargo del pueblo, de este sistema democrático en el que tenemos, de investigar y lograr una sanción penal, que tiene que ver con una sanción, con un castigo punitivo, es decir, el titular cárcel de la acción penal se le dice, cárcel, ¿no? Así es. Porque ellos son los que persiguen los delitos. Así es. El procurador, en cambio, tiene que ver directamente con el fiscal en cuanto al trabajo, son un equipo, se debe armar un equipo de coordinación, pero al procurador no le interesa, digamos, para hablarlo fríamente, enviar a alguien a la cárcel. Lo que le interesa es que esa persona tenga el patrimonio suficiente como para responder de su obligación, del daño que ha ocasionado a través de su conducta delictiva. Al procurador no le debe interesar enviar a la cárcel a una persona, a un funcionario o a un empresario. Que además no puede hacerlo, el único que lo puede hacer es el juez, realmente. Pero es el fiscal el que lo busca. Así es. Es decir, el juez es el único autorizado para mandar a la cárcel a alguien, pero solamente el fiscal, no el procurador ni ningún ciudadano, por más ganas que tengamos. Puede pedir una pena o acusarlo. Su investigación, la investigación de un fiscal está orientada a lograr o cárcel efectiva, o por lo menos una pena suspendida, ¿no? Que es durante un tiempo que vaya a firmar nada más. El procurador lo que busca es el pago de una indemnización. De acuerdo. El procurador anticorrupción se supone que existe así específicamente porque, bueno, ha habido muchos delitos de corrupción y se considera que estos actos de corrupción generan, de hecho lo hacen, ¿no? Generan prejuicio al Estado y se trata de recuperar vía reparación civil algo de ese prejuicio, ¿no? Correcto. ¿Por qué existe un subsistema anticorrupción dentro del sistema penal? Es porque básicamente en el Perú, por lo menos nos dimos cuenta, a finalizada la década del 2000, de los 90, perdón, iniciando la década del 2000, que la corrupción era un mal endémico tan grande en nuestro país, como seguramente es en otros de la región, que necesitábamos crear un subsistema con abogados especializados en la investigación, en la recuperación de los activos y en la sanción finalmente. Por eso es que existen fiscalías anticorrupción, procuradurías anticorrupción y en algunas ciudades de nuestro país, como Moquegua o Lima, por ejemplo, juzgados anticorrupción. Increíble, a mi juicio, y esto es solamente un juicio, una opinión, que en Arequipa no exista un juzgado anticorrupción. Lo están por solicitando. Lo menos se está solicitando y desde hace mucho tiempo, en realidad. Bien, claro, Lima es un mundo ahorita, pero hablemos de Arequipa. ¿Qué cantidad, por ejemplo, de procesos anticorrupción tenían viendo en su despacho hasta agosto del año pasado? Claro, nosotros teníamos más de 3.000 casos. Más de 3.000 casos que éramos los que directamente veíamos únicamente 3 abogados. Había ciertamente personal administrativo que ayudaba, que colaboraba, pero éramos solamente 3 abogados. Eran 1.000 casos para cada abogado, digamos, proporcionalmente. ¿Y quiénes son, digamos, los funcionarios que con mayor frecuencia están involucrados en estos actos de corrupción y por qué tipo de delitos? ¿Hay tendencias? Claro. ¿Cómo es? La mayor parte de funcionarios involucrados en estas investigaciones y procesos penales tiene que ver también directamente con la mayor incidencia de un tipo de delito, que es la colusión. La colusión y en realidad también el cohecho.
¿Por qué la colusión? Porque es lo más frecuente, el empresario busca o el funcionario busca al empresario que está postulando a un concurso público para ponerse de acuerdo debajo de la mesa, llegar a un acuerdo y bueno, salir beneficiado de alguna manera, tanto el empresario con la obtención de la buena pro, de la licitación, como el funcionario económicamente. Eso se llama colusión. Entonces, la mayor parte de funcionarios que están involucrados en este tipo de delitos son miembros de un comité que se nombra especialmente para otorgar la buena pro a esa empresa. Pero eso es un formalismo, es un idealismo, como se diría en cierto sector de la doctrina del derecho, porque no siempre son los miembros del comité los que realizan esto. Independientemente, digamos. Así es, esto viene de antes. Desde el momento de la selección, que no lo tiene que hacer necesariamente un miembro del comité, porque el miembro del comité lo escogen posteriormente, ¿no? La autoridad máxima de una entidad pública ya puede estar direccionando o buscando a qué empresa favorecer. Tal como está nuestro sistema, los titulares generalmente de las entidades sí pueden manipular estos comités, su formación, quién lo hace, en fin, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces, en general, ¿sí están también comprendidos los titulares o no siempre se les puede involucrar en un acto de corrupción? Lo que pasa es que acá hay una cuestión de interpretación dogmática más que de la norma. Es por eso que el derecho es a veces poco entendido, muchas veces, porque lo que sucede es de que existe una interpretación de los delitos de corrupción que solamente involucra a quienes no cumplen con sus deberes funcionariales. Y por eso es que los miembros del comité siempre resultan implicados, porque son ellos los que otorgaron indebidamente, entre comillas, la buena pro. Pero en cambio, si yo me pongo un poco más profundo en los análisis, puedo ver que existe otra posición dogmática también dentro del derecho que me dice, oye, no solamente el que no cumple sus funciones funcionariales, sino también el que tiene dominio, el que tiene llegada sobre esos miembros del comité. Porque la típica de las autoridades es que ellos no sabían nada de lo que hacían sus funcionarios, ¿no? Lo que claramente nunca saben nada. Lo que claramente existe es, se ingresa al gobierno local o regional y existe, lo primero, una resolución que dice, yo estas funciones las delego, ¿no? Entonces, cuando sucede, si es que se llega a percibir un hecho de corrupción, lo primero que va a salir es esta resolución indicando, yo como autoridad principal delegué esta función, así que formalmente a mí no me corresponde ningún tipo de responsabilidad penal, ni civil, por supuesto, como el procurador, que es lo que busca. Pero en realidad habría que indagar más allá de la mera formalidad, a mi juicio. Esto es una posición personal que intenté, bueno, de alguna manera que se lleve en la Procuraduría y que de alguna manera en muchas procuradurías también se aplicaban, y muchos fiscales también, pero no todos. Y esa es una deuda que creo que los abogados tenemos hacia la comunidad, en ponernos de acuerdo en temas tan importantes, tan álgidos, como es este tema de la corrupción. Es un mal tan profundo que afecta, como se dice también en doctrina, es un delito trascendental, porque no solamente afecta el patrimonio del Estado, afecta la educación, afecta el derecho a la vivienda, afecta el hospital, general, ¿no? La construcción de una carretera, claro, muchas cosas. Ahora, justamente según lo que dice, no siempre se puede involucrar a los peces gordos, como se les llama comúnmente. Ahora estamos viendo a nivel nacional casos emblemáticos que involucran a expresidentes, a grandes empresarios, alcaldes, en fin. Ese tipo de casos llamados emblemáticos, ahí en Arequipa, ¿con qué frecuencia se ha visto eso? ¿Cuáles han sido los casos más difíciles en ese sentido que le ha tocado tratar? Sí. Hay casos difíciles, hay de todo, porque el drama humano también que se ve dentro de una investigación penal es algo difícil de aceptar también para nosotros como abogados, ¿no? Existen casos de policías que lamentablemente cometen estos delitos, a algunas personas les gusta llamar errores, pero en realidad es un delito, pedir un soborno, hasta casos de funcionarios muy altos que armaron un entramado muy sofisticado, ¿no? Según la imputación. Yo no estoy diciendo que sea así, yo no estoy condenando, sino que según la denuncia se armó un entramado sofisticado para que este funcionario alto influya en quienes tenían que tomar formalmente decisiones y de esta manera verse beneficiados directamente estos funcionarios altos. Existen los llamados casos emblemáticos, como todo es de público conocimiento. El caso de la construcción de la carretera Arequipa-La Joya me parece el más
emblemático que hoy por hoy existe en nuestra región por la cantidad de procesados, que recuerdo eran 21, y por la calidad de los funcionarios, donde se llega a la más alta autoridad del gobierno regional de ese momento. El expresidente. Bueno, y esa investigación vino de una fiscalía supraprovincial que estaba en su momento a cargo del hoy famoso fiscal Hamilton Castro. Usted que ha tenido la oportunidad de analizar ese expediente en términos generales, ¿hay una persecución, como se dice, o más bien hay una acción? Por otro lado, también dicen que hay una acción laxa de la justicia por tratarse de estas personas. Y tan es así que cuando el caso pasa a las fiscalías locales, da la sensación, no sabemos, de que se ha entrampado, que no avanza, hay silencio sobre eso. Claro, lo que pasa es que así como la idiosincrasia modal, de moda, por ejemplo, de ropa, en Lima, en el norte, en el sur es diferente, la idiosincrasia jurídica también es diferente. Al momento en que el fiscal Hamilton Castro, que se lleva muchos laureles por los logros que ha conseguido hasta ahora, inicia esta investigación, solicita determinadas detenciones preliminares para luego recurrir a vía prisión preventiva a encarcelar a algunos empresarios y algunos funcionarios altos, incluso del gobierno regional. Eso es lo que se ve, ¿no? Eso es lo que la comunidad percibe. Sin embargo, en mi opinión, cuando el caso llega a Arequipa, en fiscalía, recibe un mejor tratamiento justamente por la idiosincrasia arequipeña jurídica, de hacer una mejor imputación. No estoy diciendo que la imputación, que la atribución de hechos, la denuncia que hizo la Fiscalía en Lima haya sido mala, no, sino que es una idiosincrasia diferente. Acá lo que se buscó ser más detallista dentro de la investigación. ¿Se ha mejorado entonces esa investigación? A mi juicio sí, a mi juicio sí se mejoró. A mi juicio se logró. Como usted también podrá ver en su rol como periodista, muchas veces cuando una noticia está caliente, el Poder Judicial, los abogados, todo el sistema, no los jueces, no estoy hablando de nadie en particular, sino todo el sistema judicial, pues a veces se deja llevar un poquito por los medios, ¿no? Ahora, hubo una época de muchas denuncias justamente contra el gobierno regional, no solamente Arequipa La Joya, el puente Chilina, había un caso de unos gorros, del chofer del presidente, en fin, un numeroso. Cuando usted deja la Procuraduría, ¿cómo estaban encaminados estos casos? Porque en realidad la percepción hasta el momento, ojalá que no sea así, es de que todo sea como, bueno, ya no está de moda, o se va a archivar, o algunos se habrán archivado, ¿no? Claro. Bueno, sí, en realidad el caso que más prosperó es el que acabamos de comentar, de la construcción de la carretera Arequipa-La Joya. Otro caso que prosperó también en mi gestión en la Procuraduría ha sido la entrega de gorros para la inauguración del puente Chilina, ¿no? Que es la imputación es un direccionamiento hacia una determinada empresa sin cumplir los requisitos que exige la ley de contrataciones. Las otras investigaciones, mucho antes de que yo asumiera incluso la gestión en Procuraduría, se fueron archivando. Y me refiero pues a la construcción propiamente, el primer y segundo tramo de Puente Chilina. Si habláramos de una especie de historia de la corrupción en la región, hay casos emblemáticos, por ejemplo, del exalcalde Luis Cáceres Velázquez, que llegó a tener, se dice, 300 procesos y realmente siempre, bueno, excepto uno o dos, salió bien librado. ¿Hemos mejorado en relación a la lucha anticorrupción desde aquel momento? ¿Podría ocurrir ahora que una persona tenga 300 procesos y nunca le pase nada? Yo no sé. ¿Cómo lo ve? Desde mi punto de vista, yo no sé si sea muy sano, tanto para el sistema judicial como para la comunidad, que una persona tenga 300 procesos. Porque no estamos como sistema judicial preparados para afrontar un proceso, para llevar 300 procesos, ¿no? El sistema, no me refiero a un fiscal en particular. Y además porque existe una solución. A mi juicio es mejor acumular los procesos. Es decir, si existen, no sé, 30 denuncias contra un funcionario, que esas 30 denuncias parecidas, exacto, sean vistas por un solo fiscal. Bueno, sería poco un solo fiscal, un equipo.
como se hace en Lima, por ejemplo, con estos megacasos. Yo creo que hoy por hoy hemos mejorado mucho en cuanto a la percepción tanto de la comunidad jurídica como de la sociedad en general de lo que es la corrupción. En mi gestión, mucha gente iba a denunciar hechos que consideraban era corrupción, pero que técnicamente hablando no era corrupción. Entonces, algo que se hizo en la gestión, incluso ya no mía, sino directamente de quien era mi inmediato superior, que era el doctor Joel Segura, en su momento, en Lima, era comunicar. Algo que me parece espectacular es que los abogados, así que lo deberían ser los médicos o los dentistas o qué sé yo, comuniquen a la comunidad qué es lo que ellos hacen. Claro. La corrupción, por ejemplo, no es... abuso de autoridad no es corrupción, técnicamente hablando. Digamos que es la madre de la corrupción. Puede ser, porque todos los delitos de corrupción tienen intrínsecamente un abuso, una arbitrariedad del funcionario, todos. Pero el propio, técnicamente hablando, un delito de abuso de autoridad no es corrupción. Bien, finalmente, ¿qué hacemos los ciudadanos para luchar contra la corrupción? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos organizamos, por ejemplo, en una comunidad como Arequipa? Porque vista las cosas a nivel nacional, incluso latinoamericano, esto nos está venciendo, ¿no? O sea, de alguna manera estamos ya penetrados de tal modo que ya yo creo que estamos perdiendo mucho como sociedad, ¿no? Sí, sí, realmente. Hace poco, justo, su pregunta me lleva automáticamente hace poco leí un artículo del profesor Alfredo Bullard, limeño, él, que mencionaba el error del buen agente, ¿no? Y contaba la anécdota de una persona que se sube a un taxi y coloquialmente el taxista ingresa a una conversación con su pasajero y le dice, oye, mira qué mal estos empresarios, estos funcionarios, son todos corruptos, están mal. El pasajero le pregunta, oiga, ¿y usted nunca le entregó un soborno a un policía? Y el taxista, sin mayor vergüenza, le dice, no, pero eso no es corrupción, ¿no? Porque si yo no hago eso, el policía no me deja trabajar, lo cual es cierto, esto último. Somos todos tolerantes, entonces. Existe, según el artículo de Bullard, que ahora sí yo le comento porque yo lo comparto, es que tal vez la corrupción en nuestro país, y esto me da mucha pena decirlo, pero también en nuestra región, y claro que sí, en todo el mundo, es una institución perversa, se ha institucionalizado. Se ha institucionalizado en todo el mundo, creo yo, porque en todo el mundo hay corrupción. Pero hay sitios donde hay menos, ¿no? En nuestra región existe un gusto por hacer las cosas más fáciles. Y la corrupción es eso, es irse por el camino fácil. Entonces, el peruano, a mi juicio, latinoamericano también, no le gusta esforzarse mucho, le gusta el camino fácil. Entonces, esto genera que si está a la mano un poquito de dinero encima, pues lo voy a hacer. Lo voy a hacer con la vereda, con la construcción de 2 metros de vereda, lo voy a hacer. Y con las normas de tránsito. Y con las normas de tránsito. La idea, a mi juicio, es, nuevamente, y yo sé que esta es respuesta recurrente y hasta aburrida, diría yo, es la educación. La educación en la universidad, en los colegios. Así es. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. No, gracias a usted. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Hacemos una pausa.